Soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, en YouTube. Los que quieran, no olviden suscribirse y los que lo deseen, no olviden unirse a una membresía, la que quieran. Si quieren ayudar, está bien, si no, difundan este canal para que también ayuden a que más gente conozca a Jesús. Ahora vamos a leer, el capítulo que sigue, que se llama Libertad y acción del maligno. Este capítulo contiene: el mal tiene su origen en la libertad del hombre. Diferencia entre libertad y tentación. La acción ordinaria y extraordinaria del maligno. Posesión que no tiene culpa o inculpable y posesión culpable. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? La figura de Judas. El exorcismo de una casa. ¿Y es la posesión un mal contagioso? Esto es lo que incluye este capítulo que vamos a leer a continuación del libro del Padre Gabriel Amort en Radio María, Diálogo con los oyentes. El primer tema que quisiera tratar es inherente a la siguiente afirmación. Todo viene de Dios, el bien y el mal han existido siempre. Aceptemos esta realidad porque es inútil combatirla. Digamos, sin embargo, que es una afirmación inexacta porque es cierto que todo está permitido por Dios, pero no es cierto que Dios desea todo cuanto pasa. El proverbio "no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios" no se puede aplicar a todo. La hoja no posee libertad de decisión y no puede decidir si caer o no caer del árbol. No todo nace por la voluntad de Dios. Dios ha creado el bien y ha creado todas las cosas buenas, y no es verdad, como lo creen ciertas religiones y ciertas filosofías, que el bien y el mal son dos fuerzas eternas que se ubican prácticamente en un mismo plano. Hay incluso quien las identifica de esta manera: el Dios del bien y el Dios del mal con valores iguales. Nótese para ustedes que no lo pueden ver, que en la escritura él escribe Dios del bien con D mayúscula y Dios del mal con D minúscula. Continuando con la lectura, Dante diría: por las contradicciones que no consiente, Dios no puede ser sino uno solo. Siempre ha existido un único principio de todo, y Dios solo ha creado el bien. De allí que la Biblia nos presente que Dios se complace en haber creado bellas y buenas todas las cosas creadas, y todas para la vida y la felicidad. Cuando Dios les dio vida a seres a quienes les otorgó una grandeza inmensa, seres inteligentes y libres creados para que hicieran el bien, y no a la fuerza, sino de acuerdo a su inteligencia y su libertad de decisión, el mal entró en el mundo. La libertad, tanto para el ángel como para el hombre, tiene un valor insustituible, y el mal empezó por la culpa del ángel. Dios había creado ángeles buenos, que se volvieron malos por su propia culpa, porque se rebelaron contra Dios. Dios únicamente creó cosas buenas, pero al haberles otorgado a los ángeles y a los hombres la libertad, sucedió que del mal uso de esta libertad se presentó el mal. Dios no quería la fatiga, y no quería la muerte, y no quería la enfermedad, y no quería el pecado. Sigue sin quererlos, y nos creó a todos para que fuéramos felices y para que habitáramos el paraíso, y no quería que en los seres humanos hubiese enfermedad ni dolor, ni tampoco perfidia, ni todos los males que actualmente hay en el mundo. Fue la invaluable libertad humana, con la ayuda de la influencia del demonio, la que nos trajo todas estas cosas. Veamos ahora una pregunta que permite completar la afirmación de la que yo partí. ¿Qué relación hay entre la libertad y la tentación? Y, además, ¿qué relación existe entre la libertad y la posesión diabólica? Comencemos afrontando la diferencia entre la libertad y la tentación. Todos los hombres estamos expuestos a las tentaciones de Satanás, es decir, a su acción ordinaria. Ciertamente, estas no son fruto de la voluntad de Dios, porque Dios solo quiere las cosas buenas, pero Satanás se rebeló contra Dios. Los ángeles que lo siguieron se convirtieron en demonios y luchan contra Dios. Ahora bien, Satanás actúa de dos maneras: ejerce una actividad ordinaria que llamamos la tentación, y una actividad extraordinaria que comprende trastornos maléficos de diversas gravedades y naturalezas.
Sobre la acción ordinaria me limito a decir que todos somos víctimas de ella. El mismo Jesús aceptó ser sometido a la tentación. En cuanto a la acción extraordinaria, he distinguido algunos grados y sobre esto no existe un lenguaje aceptado oficialmente. Además, los límites entre una forma y otra no son claros. Son posibles las interferencias, pero ahora no puedo explicar estos conceptos. Lo que quiero confirmar es que la palabra de Dios nos asegura que no seremos nunca tentados más allá de nuestras fuerzas y que podemos y debemos resistir a Satanás. San Pedro nos dice: resístanle firmes en la fe. La Escritura confirma que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Debemos, no obstante, usar los medios de la gracia que el Señor nos otorga y obrar de acuerdo con la gran admonición que Jesús nos dio durante la oración en el huerto. Velen y oren para que no caigan en tentación. Mateo 26:41. Si uno vigila, las ocasiones desaparecen. Esto, sin embargo, no es suficiente, porque la voluntad humana no puede por sí sola vencer las tentaciones. Se necesita también la gracia de Dios. Así que vigilen y oren, y el hombre en efecto vive esta, que es una de las consecuencias del pecado original, con la certeza de su debilidad y con una cierta tendencia al mal. Más compleja es la relación entre la libertad y la posesión diabólica, o sea, la acción que es extraordinaria del demonio. Existen casos en los que el poseído es culpable de su situación, por ejemplo, cuando alguien se consagra a Satanás. Hoy lamentablemente muchos se consagran a él. Yo he quemado muchas consagraciones a Satanás y todas son escritas con sangre. ¿Por qué razón alguien se consagra a Satanás? Para tener bienes terrenales. Más o menos las consagraciones a Satanás son todas así. Satanás, yo te adoro, tú eres mi Dios y quiero pertenecer a ti y quiero estar siempre contigo, pero a cambio dame riquezas, éxito, placeres y honores. Y así es como alguien le vende su alma a Satanás. Otras formas de acercarse a Satanás son frecuentar lugares y personas maléficas y participar en sesiones espiritistas y practicar magia y consultar a los magos y a las brujas o a los cartemánticos y practicar el ocultismo o participar en ritos satánicos. Todo esto no debe ser hecho. Otra causa de posesión diabólica y culpable se presenta cuando se vive recalcitrantemente en el pecado. Ese es el caso evangélico de Judas y de muchos que se han abandonado a las perversiones sexuales o a la violencia o a la droga o al delito del aborto o a muchos otros delitos. Los casos de posesión culpable se dan por un mal uso de la propia libertad. Existen, sin embargo, los casos de posesión que no es culpable, debidos a, por ejemplo, un maleficio, y aquí el pecado no está involucrado, sino que es otra persona, y es alguien que está unida a Satanás, la que hace el maleficio. La culpa es de quien hace el maleficio y de quien lo encarga. Además, hay casos comprobados de posesiones que no son culpables, y que son permitidas por Dios, y es claro, en efecto, que nada ocurre sin el divino permiso, pero Dios nunca quiere el mal, ni el sufrimiento, ni tampoco la tentación. Pero ya que nos ha concedido la libertad, permite el mal, y de él sabe obtener algún bien. En este caso, por lo tanto, Dios le permite al demonio que atormente a una persona para fortalecerla en la virtud. Y es el caso bíblico de Job, y es lo que le ha sucedido a muchos santos y bienaventurados. Les hago una aclaración a ustedes que escuchan, que debería estar de más, pero les hago esta aclaración. No hagan con intención ningún tipo de consagración, ni siquiera la que aquí les estoy leyendo, que escribió el padre Amort. No lo hagan con intención, porque Satanás sí actúa. Continuando con la lectura. Digámoslo claramente, cuando una persona vive en gracia de Dios, vive unida a Dios, y es muy difícil que el maleficio se pueda arraigar. Algunas veces, no obstante, el Señor puede permitir el sufrimiento, porque Él, quien lo vivió y lo ofreció, sabe sacarle un inmenso provecho. Piensen en los sufrimientos de Jesús y piensen en su pasión, y vean cómo Dios de este dolor ha sacado un bien inmenso, la salvación de todos nosotros. Nos redimió, nos salvó, nos abrió las puertas del cielo, y todo es gracias a su sacrificio y gracias a su sufrimiento. Hay muchas personas que sufren, o ya sea porque están enfermas o porque tienen males de carácter maléfico, o porque están poseídas por el demonio, y ofrecen sus sufrimientos a Dios
por la conversión de los pecadores y por las almas del purgatorio y por todas las intenciones que Jesús tuvo al morir en la cruz. Si los sufrimientos se ofrecen a Dios Padre, el Señor se sirve de ellos para la redención del mundo. Por lo tanto, nosotros podemos sufrir por la salvación de las almas. Nuestra Señora en Fátima le dijo un día a los pastorcitos: muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique y ore por ellas. Y los tres tomaron muy en serio estas palabras de la Santísima Virgen María y le ofrecieron sacrificios verdaderamente heroicos, porque decían: así salvamos almas e impedimos que las almas vayan al infierno. Muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y ore por ellas. Ya comprenderán ustedes que también los sufrimientos, lo mismo que, no cabe duda, las oraciones, son permitidas y utilizadas por Dios para el bien. Hay personas que me formulan una pregunta que denota, como a veces nos parece que el Señor se va en contra de nuestra razón y en contra de nuestra manera de concebir las cosas: ¿por qué permite Dios que un niño inocente pueda nacer con trastornos maléficos? O, peor aún, con una posesión diabólica. Yo les agrego: ¿por qué puede permitir que un niño nazca con síndrome de Down? Que un niño nazca, digámoslo de modo general, insano. ¿Qué pecado ha cometido este niño? Ninguno. Aquí también debemos contemplar la luz de Cristo. Muchas veces el Señor permite el sufrimiento que no se ha buscado y que no se ha querido, en el cual no hay en lo absoluto una culpa, para salvar así a muchas almas y hacer el bien. La Escritura nos dice: por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Ezequiel 33:11. De manera pues que se necesita que exista alguien que se ofrezca por él, ya que quien se ofreció por todos ha sido Jesús. Pero hay también una parte que depende de nosotros precisamente porque somos libres. El Señor para nuestra salvación quiere también que usemos nuestra libertad y quiere que obedezcamos el decálogo y que vivamos el Evangelio, que frecuentemos también los sacramentos. Siempre tengo encima de mis escritorios muchos folletos en los que podrían encontrar los 10 mandamientos y yo los distribuyo con mucho entusiasmo, y si tengo algo de tiempo los explico uno por uno para ver si la gente los observa, porque hay que decir que las personas más alejadas de Dios son también aquellas que afirman que no tienen ningún defecto. Por ejemplo, cuando uno como sacerdote le pregunta a los pascuales: nosotros llamamos pascuales a aquellas personas que solo se confiesan una vez al año en el periodo pascual. Bueno, ¿y qué has hecho durante este año desde la última confesión de la Pascua del año pasado? Y por lo general siempre responden: nada, nada, no he hecho nada. Y entonces es cuando yo empiezo a hablar de los 10 mandamientos, y los explico uno por uno. Por lo general comienzo con el tercero porque es el más sencillo de comprender. ¿Y si has ido a misa todos los domingos? No. Algunas veces en Navidad y Pascua, o voy cuando tengo tiempo, pero... Hijo querido, cuando tengo tiempo no es una respuesta. Dime la verdad. ¿Cuántas horas tienes disponibles para descansar el domingo? ¿Tienes las 24 horas? Entonces sí tienes tiempo. Todo es cuestión de disponer de ese tiempo, de manera que le des el primer lugar a lo que es más importante, quizás dejando para después otras cosas, pero tienes que ir a misa. Luego paso al sexto mandamiento: no cometer actos impuros. Este no es el pecado más grave, pero sí es uno de nuestros puntos más débiles. Los pecados más graves son la soberbia y el orgullo. Pero la violación del sexto mandamiento es el pecado más común. Tanto que San Alfonso María de Ligorio decía: hay quienes se van al infierno por este pecado, pero no hay nadie en el infierno que no haya cometido este pecado. Lo experimentan todos los hombres, es nuestra más grande debilidad. Y así sigo examinando los demás mandamientos, pero siempre les digo a las personas: mira que en esta tierra estamos por poco tiempo, y después no hay un tercer camino, o hay paraíso o hay infierno, pero no hay otra salida. Comprendamos, por tanto, por qué Dios permite que haya sufrimiento, incluyendo el sufrimiento del inocente. Un niño no nace enfermo por la culpa de Dios, y Dios no quiere la enfermedad, y Dios no quiere el sufrimiento. Estos son consecuencias del pecado y del mal uso de la libertad. Dios permite el sufrimiento, y éste se convierte en una ocasión para salvar almas. Y aquí surge otra pregunta curiosa:
¿Por qué Jesús no libró a Judas de Satanás? La figura de Judas es una figura tremenda. Piensen, uno de los 12 apóstoles, uno que durante 3 años estuvo con Jesús, uno que predicó con Jesús y que hizo milagros y que expulsó demonios. ¿Y por qué terminó en esas? En el Evangelio podemos leer que Jesús intentó varias veces salvar a Judas. Por ejemplo, en cierta ocasión le dice, uno de ustedes es un diablo. Trató de llamarle la atención. Muchas veces afirmó, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mateo 26:24. Uno de ustedes me traicionará. Mateo 26:21. Todas estas expresiones eran llamados. ¿Cuánto se esforzó Jesús para que Judas se convirtiera? Y luego en cierto momento ya no hubo nada que hacer porque Judas recibió ese bocado al final de la cena, y desde ese instante, nos dice el Evangelio de Juan, entró en él Satanás. Eso está en Juan 13:27. Y ya no había nada que hacer. Dios nos da 1000 oportunidades para convertirnos y siempre nos da con prontitud su perdón, pero en cierto punto hay personas que no quieren su perdón y que no quieren estar en la gracia de Dios. Él no se cansa nunca de perdonar sin importar cuántas veces nosotros caigamos en el pecado. Pero es que yo lo cometo todos los días, dirá alguien. Entonces hay que confesarse todos los días. El Señor nos perdona todos los días y todas las veces. El Señor hace todo lo posible para perdonar nuestras culpas. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Ezequiel 33:11. Dios ofrece sus dones, no los impone. Uno puede rechazarlos siempre. Creo que Judas gozaba de extraordinarias gracias, ya sea por el hecho de haber conocido a Jesús y haber vivido con él, o por haber tenido la oportunidad de arrepentirse de su miserable condición de ladrón. ¿Cuántas veces habrá intentado el Señor Dios nuestro convertir a Judas? Solo un persistente rechazo de la gracia pudo haberlo llevado hasta el punto al que llegó. Lo que he dicho de Judas vale igual para todos. Digo con frecuencia que yo no le temo a quien comete el pecado porque puede arrepentirse y puede confesarse. Siempre puede volver a comenzar de nuevo. Dios le ofrece 1000 oportunidades para que se corrija. Yo le temo a quien justifica el pecado diciendo, así se hace. Esto no es un tabú, no es pecado. O sea, le tengo miedo a quien toma el mal como si fuera un bien. Así es como hace Satanás para tentarnos y así lo hizo con Adán y Eva. De ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que ustedes coman de él, a ustedes se les abrirán los ojos y serán como dioses y serán conocedores del bien y del mal. Génesis 3, del 4 al 6. Esa es la táctica de Satanás, la misma que empleó con Judas. Pasemos a otro asunto. En mi casa se oían ruidos nocturnos que nos molestaban. Antes de que nos mudáramos, sabíamos que un hombre se había ahorcado ahí. Siguiendo el consejo de un amigo de la renovación carismática, hicimos celebrar por ese difunto las misas gregorianas. Cuando terminaron las misas, cesaron todos los ruidos y se acabaron todas las molestias. Varias veces he tenido que enfrentarme con casos similares y podría dar cuenta de muchos otros casos semejantes. Por ejemplo, si en una casa se han llevado a cabo sesiones espiritistas o si en una casa se han realizado cultos satánicos o se han predicado misas negras, sucede que la casa queda afectada y causa molestias que intranquilizan a todas las personas que habitan allí. Y en esos casos hay que exorcizar la casa. No es fácil liberar una casa de infestaciones. Si esta no es muy grave, un solo exorcismo va a ser y podría ser suficiente para liberar la casa de ruidos, y puede bastar la oración y la bendición o la celebración de la misa en dicha casa. Algunas veces, sin embargo, los ruidos dependen de hechos muy graves, por ejemplo, de que en esa casa haya vivido una maga, una bruja u otras cosas. Otras veces me han llamado para exorcizar las casas y me he encontrado que no es la casa, sino las personas que habitan en ella quienes necesitan ser exorcizadas. Y cuanto más exorcizaba yo a las personas, tanto más desaparecían los inconvenientes en la casa y desaparecían completamente. Por otra parte, ¿quiénes padecen más los disturbios satánicos, los hombres o las mujeres? ¿Los jóvenes o los ancianos? También estas preguntas se me han planteado muchas veces, y no hay duda de que nosotros los exorcistas exorcizamos muchas más mujeres que hombres. ¿Por qué? No he encontrado un motivo conveniente, ni tampoco convincente a ello.
Puede haber muchos motivos. El demonio tienta mucho más a la mujer porque espera que a través de la mujer pueda llegar al hombre, como lo hizo con Adán y Eva. Este podría ser un motivo. Otro podría ser que la mujer se expone más a los peligros, por ejemplo. Hay más mujeres que van a donde los cartománticos o a donde los magos y a otra gente por el estilo. Y también son más las mujeres que frecuentan las sectas satánicas, las misas negras o los círculos donde se invoca a los muertos. Pero también es cierto que hay más mujeres que hombres dispuestas a recibir bendiciones de sacerdotes. Estoy seguro, igualmente, de que hay más jóvenes que ancianos afectados por este tipo de males, y la razón es que ellos están más expuestos. Otra pregunta habitual es esta: ¿es posible que un difunto se presente por la voluntad de Dios? La respuesta es sí, es posible. En la vida de San Juan Bosco podemos encontrar un ejemplo. Él había hecho el siguiente pacto con un amigo suyo. El primero en morir deberá venir para contarle al otro en dónde se encuentra. El amigo del padre Bosco murió y por un instante se le presentó de noche para decirle: «Estoy feliz». La impresión del padre Bosco fue tanta que él, siendo tan santo como fuerte, tuvo que guardar cama durante un mes. Estaba anonadado. Aquí fue Dios quien permitió la intervención del difunto. Dios también pudo haber permitido, y lo leemos en la historia de la Iglesia, que el alma de alguna persona difunta se presentara para pedir oraciones. Es posible ciertamente, pero solo con el permiso de Dios y en casos sumamente raros. Otra de las preguntas que se me hacen con frecuencia es: ¿tiene el endemoniado un mal contagioso? ¿Al ayudarlo se pueden sufrir daños como por ejemplo las venganzas de Satanás? A menudo Satanás siempre amenaza con venganzas. ¿Cuántas veces me ha amenazado? Me ha dicho, por ejemplo: «Esta noche vendré como una serpiente bajo tus sábanas. Esta noche te sacaré de la cama y te arrojaré, y ya verás, me las vas a pagar». Nunca ha pasado nada. Yo siempre le respondo: «Estoy protegido por el manto de María Santísima. Tú no me puedes hacer nada». A mí el demonio nunca me ha molestado, pero a varios exorcistas que son hermanos míos sí les ha presentado problemas. La posesión diabólica no es un mal contagioso, eso es en absoluto. Existen muchas familias en las que por desgracia hay alguien que sufre una posesión diabólica. Las causas de la afectación pueden ser muchas. En esos casos, ningún miembro de la familia resulta contagiado. Lo mismo podemos decir de la persona que le ayuda a los exorcistas. Hay en efecto personas poseídas por el demonio, que se agitan mucho y que se vuelven furiosas y que gritan cuando una persona es exorcizada. Entran en trance y el exorcista es el responsable de que no suceda nada desagradable y de que nada malo ocurra. Nosotros debemos proteger a la persona poseída, y por eso yo siempre llevo a 5 o más personas conmigo. Ellos me ayudan, sobre todo con su oración, pero también me ayudan a tenerlas bajo control, a asearlas cuando babean o se vomitan, y nunca han sufrido daño alguno. Ayudar a este tipo de enfermos es una obra sumamente meritoria, así como lo es ayudar a aquellas personas que lo necesitan, y sería muy útil e importante que estas cosas se conocieran más y sobre todo que se creyeran más. También existen sacerdotes que no se dedican al ministerio del exorcismo por miedo a las venganzas de Satanás, pero sucede que Satanás ya nos está causando todo el mal que puede. Es una ilusión tonta pensar que si lo dejamos en paz, Él nos dejará también tranquilos, y es una loca necedad pensar que se vengará más de quien más lo combate. Miremos a los santos. Vemos en general que cuanto más combata alguien al demonio, tanto más el demonio le teme. Pues bien, es importante ayudar a la víctima que padece una acción extraordinaria del demonio. Desafortunadamente, bueno, nos encontramos con un clero, y me refiero a los obispos y sacerdotes, que en esta materia o es ignorante o es incrédulo, y hasta es posible que predique también contra las verdades de la Biblia o del Evangelio, como por ejemplo el teólogo que ha predicado que no existe el infierno, y que el infierno está vacío y que no es eterno. Lamentablemente nos encontramos en esta difícil situación, y por una parte, un pueblo que se encuentra en la condición de ser una grey sin pastor, y por otra, demasiados miembros del clero que no saben enseñar y que tampoco saben entender. Tantos que ni siquiera creen en lo que está escrito en el Evangelio.
Para los que creen que el infierno está vacío, sería bueno que leyeran Mateo 25 del 34 al 46. ¿A quién van dirigidas estas palabras del Señor? El cielo y el infierno existen y no hay alternativa. Créanme, o se va al uno o se va al otro. Al purgatorio lo considero como una antecámara o antesala del paraíso porque solo tiene una duración provisional. Sí van a estar allí debido a la misericordia de Dios que da esta posibilidad a las almas que no mueran en pecado mortal, pero que no están completamente limpias como se necesita que se esté para entrar al paraíso y gozar de la visión beatífica de la perfección de Dios. En su infinita misericordia, Dios les da a estas almas la posibilidad de completar su purificación mediante el estado que nosotros aquí llamamos y que también ellas llaman purgatorio. Preguntas y respuestas. Primera radio escucha. Buenas noches, Padre Amort. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la psicofonía. ¿Usted alguna vez habló sobre el hecho de que hay personas que buscan un diálogo con el mundo de los muertos? Por ejemplo, aquellos padres que han perdido a sus hijos pequeños. Quisiera saber si desde el punto de vista de la Iglesia es pecado o si es peligroso, y quisiera saber algo más sobre el tema. Conozco algunas personas que, sin ánimo de lucro, tratan de ayudar a estos padres y dicen que logran mantener contacto con los chicos que están en el más allá, para darles la tranquilidad a sus padres y para darles esperanza y serenidad. Esta es la primera pregunta. Respuesta del Padre Amort. La parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro es muy clara. Este se encuentra en el paraíso, Lázaro, con Abraham, mientras que Epulón se encuentra en el infierno, y esto lo encontramos en Lucas 16, del 19 al 31. Epulón le pide a Abraham que envíe a Lázaro y que le moje la punta del dedo y que deje caer alguna gota en sus labios que le arden de sed. A lo cual Abraham responde: entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar ustedes tampoco hacia nosotros. Existe un abismo entre nosotros y los difuntos que viven en otra dimensión, por lo que no es posible, a no ser, y lo repito, por un deseo extraordinario de Dios, un contacto con ellos. Primera radio escucha. Perfecto. Entonces esta es la segunda pregunta. Usted habló de las misas gregorianas. Yo he mandado celebrar muchas misas por mis difuntos, pero me gustaría también mandar a celebrar una misa por los vivos. ¿Pueden las misas gregorianas mandarse a celebrar por los vivos también? Respuesta del Padre Amort. Sí, las misas pueden mandarse a celebrar por todos, ya sean difuntos o vivos. Las misas gregorianas están compuestas por 30 santas misas. El nombre se debe al hecho de que San Gregorio Magno, cuando murió, un compañero de la cofradía, que era un monje benedictino como él, hizo que se le celebraran 30 misas consecutivas por su alma. Este monje se presentó luego a San Gregorio Magno y le agradeció, le dijo que había entrado en el paraíso, lo cual no quiere decir, sin embargo, que las misas gregorianas sean un método infalible para ayudar a un alma a que vaya al cielo. De todas maneras, las misas se pueden celebrar también por los vivos. Conozco muchas personas que lo hacen. Por ejemplo, algunos padres mandan a celebrar misas por la conversión de alguno de sus hijos y otros las mandan a celebrar por la conversión de su cónyuge, porque las misas tienen un valor infinito y pueden mandarse a celebrar por cualquier buena intención, ya sea por vivos o por muertos. Segunda radio escucha. Padre Amort, cuando mi hija era adolescente y tenía unos 16 años, contactó a un cartomántico y lo hizo a mis espaldas. Y no sé qué le hizo. Después de algunos años, mi hija se volvió violenta conmigo y hace años que ya no existen entre nosotras relaciones afectuosas y me odia. En 2 ocasiones ha intentado pegarme y me ha hecho muchas maldades. ¿Puede usted decirme, Padre Amort, si mi hija pudo haber recibido algún maleficio de ese cartomántico? Respuesta del Padre Amort. Sí, ciertamente. Su hija recibió un maleficio de ese cartomántico, y para que se libere del maleficio es necesario que su hija coopere, participando en las misas y orando, y también asistiendo a exorcismos. Ese cambio repentino se debe a que recibió una influencia negativa, o sea, un maleficio de parte de esa persona con la cual se entrevistó. Tercer radio escucha.
Me ha sucedido un hecho particular. Cuando mi esposa esperaba a nuestra hija durante un viaje mío de trabajo, me encontré en el autobús con una señora que se atribuía capacidades especiales de adivinación y de precognición. Como trabajaba en mi misma sección y era, por así decirlo, una anciana, hablamos de la niña y me dijo que ésta que iba a nacer en un día simbólico para Nuestra Señora y que no tendría problemas, y así mi niña en efecto nació el 8 de diciembre. El problema, sin embargo, es este. Pasado algún tiempo, un par de años, descubrimos que la niña era autista. Y hay algo más. Mi suegra y mi esposa, que antes estaban muy unidas y a la iglesia, comenzaron en ese periodo a descuidar los sacramentos y a ponerse en contra de mí. Entre otras cosas, mi suegra me acusó de haber traicionado a mi esposa, tanto antes como durante el matrimonio, algo que no es cierto. La separación fue tan fuerte que, entre otras cosas, he hecho que descuidemos las terapias médicas de la niña. Muchas cosas han pasado por la culpa de la intromisión de mis suegros. En una palabra, ellos han contribuido a arruinar la relación entre mi mujer y yo. Quisiera saber si esta persona pudo haber tenido alguna influencia negativa en mi vida por el simple hecho de sentarse a mi lado, o si mi situación se debe a otra cosa, por ejemplo, al hecho de que mi suegra haya ido a una especie de santón que dice poseer capacidades adivinatorias para ver el futuro. Respuesta del padre Amort. No es fácil responder a sus preguntas porque necesitaría conocer muchos otros elementos y detalles, pero sí le digo que es muy peligroso acercarse a las personas que se proclaman carismáticas o que pregonan tener poderes particulares o adivinatorios o de otra clase, por lo cual no hay que descartar en absoluto que esa persona con la cual usted se encontró haya tenido una influencia sobre la niña. Sin embargo, no lo puedo afirmar con certeza. En cambio, si una suegra acude a donde los santones y a los magos, sí puedo afirmarle con certeza que ella puede provocar algún mal. El hecho de que haya contribuido a que usted se separara de su esposa puede haber sido un efecto de su acción, pero para poder ser más precisos en estas respuestas necesitaría tener muchos más elementos. Por ejemplo, tendría que saber si sus suegros no estaban de acuerdo con el matrimonio, si las relaciones de sus suegros con usted eran negativas, si sus suegros estaban muy apegados a la hija y si veían en usted, como lamentablemente sucede a menudo, a un intruso o a alguien que les robó a su hija. Hay muchas otras cosas sobre las cuales se ha de indagar para dar una respuesta más segura. Lo que yo recomiendo, aprovechando su pregunta, es desconfiar de esas personas que dicen que hablan con el Señor, o con la Santísima Virgen, o con los difuntos, o que dicen tener dones extraordinarios de comprensión, o adivinación, o conocimientos del futuro. Estas personas son peligrosas. En la mayoría de los casos, solo se trata de charlatanes o de engañadores, y quizás de gente que se autoengaña, pero puede que se trate de alguien que está siendo manipulado por Satanás, y es conveniente no acercárseles. Aquí yo les quiero hacer una aclaración. El padre Amort tiene razón porque hay muchísimo charlatán en esto. Pero también hay muchas personas que verdaderamente sí reciben el don del Señor. Y una de las cosas que quiero hacerles hincapié es, una persona que recibe un don verdadero de Dios nunca cobrará por él. Segunda, nunca se hará autopublicidad a sí mismo. ¿Sí? Y eso es importante porque la humildad es la señal de la presencia de Dios, mientras que la soberbia y el orgullo es la señal de Satanás. Esas son señales muy inequívocas de quién le sirve a Dios y quién no. Y el padre Amort ya lo ha dicho muchas veces cuando dice, por los frutos conoceréis la planta. Cuarto radio escucha. Hace más de 10 años, luego de haber perdido primero a mi madre y luego a mi hermana, ambas por accidentes de tránsito, por insinuación de una tía mía, fui a donde una de esas señoras carismáticas que decía que había encontrado a Jesús. En esa ocasión, experimenté toda la falsedad de aquel ambiente y me recomendaron unas increíbles patrañas, que además iban en contra de los preceptos del Evangelio. Luego el Señor quiso que recibiera el consuelo que yo esperaba, y gracias al movimiento neocatecumenal del cual formo parte desde hace casi 7 años,
Creo que mi tía frecuenta todavía de vez en cuando el ambiente pseudo-carismático. Pues bien, quisiera saber si pasado el tiempo pueden existir aún las influencias negativas que ella padeció. Respuesta del Padre Amort. Cuando se recibe un maleficio, buscar fortaleza en los grupos de oración para vencerlo es un buen camino porque en realidad sí ayudan a liberarse de él. Hizo usted bien en acudir al grupo neocatecumenal y es posible que el maleficio siga teniendo efectos todavía. Eso sucede algunas veces, pero en general, viviendo una vida de oración y de unión con Dios, el efecto de los maleficios va disminuyendo. Cada vez se hace menor este efecto y hasta se puede llegar a que un maleficio, así lo repitan, ya no tenga ninguna influencia. Quinto Radio Escucha. Quisiera referirme a un tema del cual quizá usted ya ha hablado en su programa. Es relativo al uso de la homeopatía. Tuve la ocasión de leer un libro escrito por un tal Tarcisio Mezzetti, presentado por Monseñor Gemma, donde se afrontan varios problemas ligados al ocultismo y a las trampas, para ser sintéticos, de nuestro enemigo espiritual, Satanás. En ese libro se dice que entre estas trampas está la homeopatía. Sin embargo, estos productos actúan positivamente y al usarlos se obtiene cierto beneficio. No sé hasta qué punto tales beneficios sean duraderos porque, si es que existen implicaciones maléficas, apenas se resuelve una cosa se presenta otra. Y estos son los llamados disturbios espirituales. Pues bien, yo quisiera saber si este libro es fidedigno. Respuesta del Padre Amort. Yo soy amigo de Monseñor Gemma y de Tarcisio Mezzetti, aunque no comparta todas sus ideas. Por ejemplo, la homeopatía, cuando es practicada por médicos que se han especializado en esa forma de curación, es una medicina del todo lícita y legítima, y de la cual muchísimos se han beneficiado. Hay personas que no pueden recibir los tratamientos normales y solo pueden curarse mediante tratamientos homeopáticos, y de estos obtienen grandes beneficios. Naturalmente, han de ser realizados por médicos que se hayan especializado en esas formas de tratamientos alternativos a la medicina tradicional. En este punto me aparto un poco del parecer de mi amigo Mezzetti, por lo cual le digo que no lo tome demasiado en serio bajo este perfil, pero en cuanto a los demás, en conjunto digamos también que el libro es bueno. Así no sea perfecto y yo no pueda estar de acuerdo con él en todos sus puntos. Sexta Radio Escucha. Quisiera saber si tratamientos medicinales como la acupuntura o la homeopatía pueden transmitir posesiones. Respuesta del Padre Amort. La acupuntura y la homeopatía, cuando son practicadas por médicos especializados, son eficaces y buenas, y son una forma de medicina alternativa. Obviamente deben ser practicadas y ordenadas por profesionales que son serios. Pero si en cambio se va a donde están los magos, los estafadores, etc., entonces es lógico que no se pueda obtener nada bueno. Pero en sí, la acupuntura y la homeopatía no se pueden condenar. Otra vez les hago yo la aclaración. Por los frutos conocerán la planta. Así tampoco ni nada de esto puede ser condenado, porque depende quién lo hace. Los carismáticos, hay falsos carismáticos y verdaderos carismáticos. Los falsos le sirven al maligno y se autoproclaman. Los verdaderos le servimos a Dios y no nos autoproclamamos en el aspecto de que no andamos cantándola. ¿Sí? Y bueno, realmente enseñamos lo que es real para el bien y el mal. Así de simple. Entonces, de nuevo, por los frutos conocerán la planta. Séptimo Radio Escucha. Desde hace 2 años, mi hija ha tenido problemas de salud. Ha sido necesario hacerle quimioterapias y la radioterapia. Una señora se enteró de lo que nos estaba pasando y le ofreció a mi marido una ayuda. Quería una foto de mi hija afirmando que ella podía curarla. Quiero hacer aquí una aclaración. Aquí noten esto, afirmando que ella podía curarla. Ahí conocen la planta. El que diga yo puedo, ese no le sirve a Dios. El que diga yo soy instrumento para que Dios lleve a cabo, ese sí le sirve a Dios. Continuando con la lectura.
Cuando mi esposo me informó de todo esto, yo categóricamente le dije que no, porque ya contábamos con la ayuda del Señor, y nos dirigimos a muchos grupos de oración y nos pusimos en contacto con sacerdotes, y la oración ha sido nuestra arma de apoyo y la oración nos ha salvado. Yo quiero enviar un mensaje. La oración es una gran ayuda. Mi hija se recuperó por completo y ahora, luego de 2 años, está yendo a los controles de rutina, y gracias a Dios el problema se ha resuelto. Por eso digo, la oración es el arma que todo lo vence. El Padre Amor dice, gracias por su testimonio porque es realmente cierto, la oración es útil para todo. Por este medio podemos obtener todo cuanto nosotros necesitamos porque ya ven que como dice San Pablo, pidan y recibirán. Mateo 21:22. Hay que decir que nosotros a menudo no oramos con fe. Usted hizo muy bien en no darle la foto a esa persona, que tal vez era una maga o una cartomántica, y ciertamente no habría hecho nada. No habría procurado alguna mejoría, y tal vez sí algún daño. Hizo bien en refugiarse en la oración. Si oráramos más y con fe verdadera, ¿cuántas curaciones habría? ¿Tienen presente el ejemplo de Jesús de Nazaret? Él, cuando fue a Nazaret, no pudo hacer muchos milagros, solo hizo algunos. ¿Y por qué fue? Por la falta de la fe de aquellos que le pedían el milagro. Y esto está en Mateo 13, del 53 al 58. Se necesita fe. Si oramos con fe, podremos obtener lo que queramos. Aquí yo también quiero hacerles una aclaración. El Señor siempre hace mucho hincapié en la fe. Yo siempre les digo, oración, ayuno, caridad y penitencia. Si se tiene verdadera fe, se puede llegar a lograr lo que se pide, siempre y cuando lo que se pide sea acorde a la voluntad de Dios y no quebrante los 10 mandamientos. Otra vez, hasta que me canse y hasta que entiendan. No es malo un carismático, pero aprendan a ver los frutos de la persona. El que se autoproclama y se autogloria no le sirve a Dios. El que dice yo soy instrumento de Dios para que Dios haga esto, ese sí le sirve a Dios. La humildad es el secreto que les va a hacer conocer quién sí le sirve a Dios y quién no. Y la fe es la herramienta con la que Dios actúa. ¿Por qué? Porque la fe no se puede probar científicamente y Dios tampoco. Porque la ciencia es sierva de Dios, no está por encima de Dios. Por eso Dios toma tan en serio la fe. Octavo Radio Escucha. Padre Amort, no entendí bien lo que usted dijo hoy sobre las acciones extraordinarias del demonio. ¿Qué son? ¿Me las podría explicar? Le agradezco mucho por lo que nos cuenta y nos enseña. Respuesta del Padre Amort. Gracias por la pregunta porque muchos me preguntan qué se entiende por acciones extraordinarias del demonio y en realidad estas consisten en provocar maleficios que gradualmente pueden llegar a convertirse en un caso de posesión. Yo distingo algunos grados. Existen los trastornos externos, es decir, los sufrimientos físicos como los golpes, las flagelaciones o las caídas de objetos. Muchos santos lo sufrieron, como el cura de Ars, San Pablo de la Cruz y el muy conocido Padre Pío. La impresión es la de que el demonio actúa permaneciendo afuera de la persona. Si la acción en cambio se verifica en el interior de la persona, solo se trataría de una presencia provisional limitada a la duración de las molestias. Vienen luego las posesiones diabólicas. Esta es la forma más grave porque consiste en la presencia permanente del demonio en el cuerpo de un ser humano. Pero es preciso estar muy atentos a los camuflajes del diablo. No olvidemos nunca que él siempre será y ha sido y es un mentiroso. Existen también las vejaciones diabólicas y se debe tener presente que en todos estos casos hay una gran variedad de síntomas y existen diferencias de gravedad. Las vejaciones, por ejemplo, son formas intermitentes de molestias que golpean la salud o que golpean el trabajo. Por ejemplo, la persona puede encolerizarse sin motivos o también tender a el aislamiento total. Pueden atacar a individuos o a grupos también muy numerosos. Las obsesiones diabólicas, en cambio, son pensamientos obsesivos y con frecuencia absurdos.
pero son de tal índole que la víctima no es capaz de liberarse de ellos, por lo cual vive en un continuo estado de postración y es llevado al deseo de suicidarse. A menudo sufre una especie de, digámoslo así, desdoblamiento de la personalidad, en el sentido de que la voluntad suya permanece libre, pero está como oprimida por los pensamientos obsesivos. Existen además las infestaciones diabólicas, y son aquellos maleficios que golpean los lugares, y por lugares me refiero a casas, oficinas, negocios, los objetos, los automóviles, los cojines, los colchones, los muñecos y, claro, los animales. Finalmente, se presentan las sugestiones diabólicas. Estas se presentan cuando voluntariamente, con un explícito pacto o implícito, alguien se somete al dominio del diablo. Yo he destruido muchos pactos que la gente hace con el demonio. Son una especie de contrato por medio del cual alguien se somete a él y a su dominio. Novena Radio Escucha. Sé que existe una asociación, se llama la Asociación de la Esperanza, que enseña a los padres cómo poder hablar con sus hijos difuntos. ¿Qué dice usted sobre esto? Muchos sacerdotes la aprueban y dicen que el mensaje viene directamente del cielo. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Puede ayudarme a entenderlo? Respuesta del Padre Amort. Eminentes sacerdotes forman parte de este movimiento, pero ¿no se dan cuenta de que enseñan verdaderas sesiones de espiritismo? Enseñan sobre todo el método de la escritura automática o el método de la grabadora, o enseñan a entrar en contacto con el más allá. Se trata de prácticas peligrosas y prácticas que dejan de lado a Dios, y todo es para buscar consuelo en los difuntos. Lo invito a que reflexione en la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el que el mensaje sea bueno si es falso? Es conocido el libro de una joven muerta a los 22 años. En él se anotaron mensajes que eran de bastante consuelo para la madre, y en el prólogo del libro, 5 eminentes sacerdotes afirman que son palabras que vienen del cielo. También me acuerdo del caso de esa madre, que me llamó por teléfono aquí, a Radio María, diciéndome: murió mi hijo de 19 años. Lo que me consuela y me da fuerzas para vivir es que me han enseñado a hablar con él por medio de la grabadora. Viene al caso precisamente repetir las palabras de San Pablo. Vendrá un tiempo en el que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Esto está en la segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Consuelo para los oídos, eso es lo mismo, fábulas. Admiro a esos padres que en casos parecidos saben tener fe y que tienen la certeza de que su hijo está vivo. Aquí deberían recordar siempre que la muerte no es otra cosa que una transición y el principio de la verdadera vida. 10º Radio Escucha. Padre Amort, por lo que acaba de decir quisiera saber qué se entiende precisamente por escritura automática. Respuesta del Padre Amort. Ciertamente la escritura automática en la mayoría de los casos es fruto de la creatividad y del subconsciente, por lo cual quien crea que recibe mensajes de un difunto o de Nuestra Señora o de nuestro Señor en realidad está hablando con él mismo, es decir, con la misma persona. Los psiquiatras saben que es posible crearse nuevas personalidades. El 30 de marzo de 1898 fue planteada al Santo Oficio esta pregunta. Una persona, después de haber eliminado toda conversación con el espíritu maligno, tiene el hábito de evocar las almas de los difuntos. ¿Es lícita esta manera de obrar? Y la respuesta fue no, un no categórico. Debo también advertir que la participación en sesiones espiritistas, porque de esto estamos hablando, se trata de todos los modos de la búsqueda de un contacto con las almas de los difuntos. Puede causarles males psíquicos y es también una de las causas de los problemas maléficos
y de la misma posesión diabólica. Se me han presentado varios casos de padres que me han traído hijos, incluso muy jóvenes, que después de una o más sesiones espiritistas, aunque lo hicieran por juego, ya no lograban estudiar, no lograban descansar, no lograban comer y tenían pesadillas y cosas parecidas. Y podía tratarse de trastornos psíquicos, pero también podían ser maleficios que luego se evidenciaban con el exorcismo. 11ª radioescucha. Padre Amort, ¿podría explicarme un poco más sobre las diversas modalidades con las cuales se puede causar un maleficio? Es decir, ¿de qué manera puede causarle daño al humano? Respuesta del Padre Amort. Para responder a esta pregunta debo presentar una especie de esquema sobre el maleficio, y lo he deducido de diversos autores y de varias reflexiones personales, llevadas a cabo a la luz de los casos que en estos años he encontrado. El maleficio es un mal causado por el demonio, y, de acuerdo al fin que persiga, asume características diversas. Por ejemplo, el objetivo puede ser amatorio, o sea, para favorecer o destruir una relación amorosa con una persona. Venenoso, o sea, para causar un mal físico, o psíquico, o económico, o familiar. Existe el ligamiento, que crea impedimentos en las acciones, los movimientos y las relaciones. El transfert, o sea, la transferencia a una persona de los tormentos hechos a un muñeco o a una foto de la persona que se quiera dañar, o la putrefacción, que se usa para causar un mal mortal, haciendo que se pudra determinado material. La posesión, que introduce una presencia diabólica en la víctima y le causa una verdadera posesión. En los maleficios existen, pues, 3 tipos de diferenciación. El primero, la diferenciación de modo. Se puede afectar a una persona de modo directo o indirecto. Se afecta a la víctima con un contacto directo, por ejemplo, haciéndole comer algo que contenga el maleficio, o de un modo indirecto, y es decir, a través de la acción maléfica realizada sobre un objeto que representa a la víctima. La segunda forma es la diferenciación en la operación. Se puede infligir una tortura con agujas y con clavos, o con lazos, o también con un rito satánico, o con la maldición, o con la putrefacción. Y la tercera forma de diferenciación es la diferenciación con el medio. Se puede realizar con hechicerías, objetos maleficiados, con la mirada, que es lo que se llama el famoso mal de ojo, o con el teléfono, mediante el silencio y el soplo. Y ahora, con gusto invoco la intercesión de María Santísima, para que interceda ante la Santísima Trinidad, a fin de que mi bendición descienda sobre todos ustedes, sobre sus seres queridos, vivos y difuntos, y en especial sobre los enfermos y sobre aquellos que están lejos de Dios y que necesitan volver a Él. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo.